Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes las actividades correspondientes a esta última semana de esta materia. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Le dicen buenas noches. Alicia, buenas noches. Lice, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo está Pilarcita? ¿Cómo están compañeros? Un gusto poder compartir con ustedes, un gusto poder escucharles. Espero que se encuentren bien de salud, que se encuentren dichosos y muy bendecidos en cada uno de sus hogares o de sus lugares de trabajo, donde ustedes se encuentren interconectados. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad correspondientes a la materia de inglés. Vamos a iniciar. Como es de costumbre, vamos a iniciar presentando las actividades correspondientes al material de la tarea que ustedes tienen para esta semana. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4 gramática, en el tema número 4 usos del verbo to be, pero en este caso vamos a ver en el presente simple, la parte sencilla del verbo to be. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar un poco más. En relación a las actividades que ustedes tienen que desarrollar dentro de esta tarea, dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, marca la respuesta correcta. Aquí tienen un grupo de preguntas. Ustedes todas estas actividades tienen que hacerlo, copiar las preguntas y responder en su hoja de trabajo. No pueden en ningún momento hacer sobre este documento. De pronto les anticipo porque hubo casos en periodos anteriores que sí lo hicieron y obviamente tuvieron como respuesta una calificación de 0, porque no pueden hacer sobre este documento, todo tienen ustedes que copiar y resolver en sus hojas de trabajo. Entonces, dado esta aclaración, continuamos. Dice, marque la respuesta correcta. Aquí tenemos una oración: she, a very nice person and I like her. ¿Cuál será el pronombre, el verbo que obviamente acompaña she? ¿Será are, será is o será isn't? ¿Cuál será la forma correcta? Entonces ahí tenemos que identificar. La segunda oración dice, you at home yesterday. Es una question. Y recordemos que cuando nosotros hacemos una pregunta, en primer lugar, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir un verbo. Esa es la primera, la característica fundamental. Así que ustedes tienen que ver y tienen que revisar esa parte. Entonces, las posibles preguntas, las posibles respuestas es aren't, es were y es are. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ustedes tienen que identificar con cuál, obviamente, con cuál de los verbos, cuáles de los auxiliares verbales, obviamente se conjuga con you. Ahí les doy una pista cómo ustedes tienen que hacer. La siguiente, igual tenemos otra question, tenemos otra pregunta, dice the books on the shelf. ¿Será en este caso con are, será con isn't o será con was? Como obviamente ustedes tienen que estructurar. La siguiente oración dice, my umbrella, tenemos un espacio big, my umbrella big. Mi sombrilla es grande, sería la oración, pero ustedes tienen que identificar cuál es el verbo correcto en inglés. ¿Será acaso aren't? ¿Será acaso is o será acaso were? Tienen ustedes que buscar la respuesta correcta. Y por último tenemos la siguiente oración que dice, the door clean. ¿Será el complemento wasn't, será aren't o será were? ¿Cuál de ellos serán? Ustedes tienen que investigar y tienen que completar. Para eso nosotros vamos a ir viendo, justamente en esta hora de clase, vamos a ir viendo cada una de estas estructuras, cómo nosotros podemos hacerlos para, obviamente, identificar cuál sería la forma correcta que irían cada una de estas oraciones. Vamos a ir aplicando en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que este trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, tienen que utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es obligatorio, ya saben ustedes cómo tienen que hacer.
en la parte superior de su hojita, cuando recién van a iniciar, desarrollan, copian y colocan todos los datos que se les solicita. Una vez que lo han hecho esto en la parte superior, inmediatamente proceden a copiar las preguntas y seguir respondiendo de una forma correcta. Es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema uso del verbo to be en el presente simple correspondientes a la semana 4 de fecha 25 de noviembre. Esta tarea permite entregas justamente desde el 25 de noviembre. La fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Y obviamente, dicho esto, les recuerdo que ustedes ya tienen calificadas la unidad 1, la 2 y la 3. Una vez que se cumplan los tiempos requeridos, esto es después o hasta el 13 de diciembre, una vez que ustedes hayan ya completado todas las actividades, hayan subido sus aportes en función de la tarea, inmediatamente yo les procederé a calificar. Esta es la última clase. A partir de la próxima semana ya estaremos en la última unidad, que es la unidad número 5. Así es que continúen desarrollando todas sus actividades de forma ordenada, de forma correcta, para que ustedes sigan ganando puntos y al final de este proceso no tengan ninguna dificultad y asciendan al siguiente nivel. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función de la tarea y la estructura de la tarea que ustedes tienen en su aula virtual. A continuación, vamos a empezar a desarrollar el contenido del material de apoyo. Ahí tienen ustedes el contenido del tema que nosotros vamos a ver en esta hora de clase, que es el uso del verbo to be en el presente simple. Cuando hablamos del presente simple, son oraciones tan sencillas que están constituidas por lo general por un pronombre personal, cualquiera de los auxiliares verbales en el presente simple. ¿Cuál es el presente? Am, are, is. Esos tres auxiliares verbales se traducen al español como ser o como estar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el presente simple. ¿Qué es más que tienen que muchos de ellos tienen un artículo indeterminado y un sustantivo que es el complemento? Eso es todo lo que tienen una oración con el verbo to be en presente simple. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be, como les había dicho. Aquí tenemos una oración del presente simple, una oración bastante sencilla y pequeña. En primer lugar, vamos a cambiar de por colores. En primer lugar, en amarillo tengo un pronombre personal o un subject en inglés. Luego tenemos un verbo, en este caso que es am, estoy hablando de la primera persona. Luego tengo un artículo indeterminado. Y por último tengo un complemento que por lo general es un sustantivo. De esa manera está constituida esta oración y dice I am a student. Su traducción dice soy un estudiante. Está afirmando. Este es el presente simple. En este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Yo puedo decir I am a student, o puedo decir you are a student, puedo decir he is a student, she is a student, puedo decir we are students, they are students, dependiendo. Ustedes ven, por ejemplo, con we, you y they de la tercera persona perdón, de las personas correspondientes al plural. ¿Qué es lo que pasa con student? Se pluraliza. Yo ya no puedo decir con ellos student. Yo con ellos tengo que decir students, porque estoy hablando de muchas personas. Por ejemplo, we are students. Nosotros somos estudiantes. You are students. Ustedes son estudiantes. They are students. Ellos son estudiantes. Esa es la característica fundamental. En este tipo de oraciones, obviamente, como les había mencionado anteriormente, pueden elegir cualquiera de las personas de los pronombres y usar la forma correcta del verbo to be. Recordemos que el verbo to be tiene tres auxiliares verbales, es am, are, is. Am solo se utiliza para la primera persona, are se utiliza para las oraciones, las estructuras de oraciones con el verbo to be, que obviamente se esté hablando de más de dos personas.
Eso quiere decir que se encuentra en plural. Mientras tanto que is nos permite utilizar con oraciones con sustantivos que se encuentren singularizados. Esa es la característica fundamental. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, dice, he is a student. Él es un estudiante. O puedo decir, she is a student. Ella es un estudiante. We are doctors. Lo que había dicho, si hubiese estado con student, obviamente hubiese tenido que pluralizarlo. Hubiese tenido que decir students. We are students. Nosotros somos estudiantes. En este caso yo tengo doctors. Dice, we are doctors. Nosotros somos doctores. You are a student. Cuando yo estoy hablando de una sola persona, del primer you are que está en singular. Tú eres un estudiante. Pero si a este student yo le cojo y le pluralizo, le digo students, yo ya estoy hablando de la segunda persona del plural. Y digo you are students, digo ustedes son estudiantes. Entonces la característica. Recordemos que ahí hay una versatilidad que tenemos que tener mucho cuidado con el you. You tenemos para el singular y you tenemos para el plural. ¿Dónde radica la diferencia en el momento que se encuentre pluralizado o no el sustantivo? Ahí sabemos cuando estamos hablando con el you de singular y cuando estamos hablando con el you de plural. Entonces ahí estamos en ese proceso y podemos ver cómo se desarrolla. Vamos a fijarnos en el cuadro, en el siguiente cuadro, para aprender cómo se construyen las oraciones en el presente simple con el verbo to be, pese que nosotros ya habíamos visto, pero es importante reforzar este tema, pues del que ustedes aprendan, de que ustedes se memoricen los pronombres personales y el verbo to be, desde ahí parte para que ustedes puedan escribir y también para que ustedes puedan traducir cualquier pequeña oración que se encuentre en el presente simple. Entonces aquí tenemos la affirmative form. Tenemos la affirmative form, tenemos la full form y tenemos la short form. ¿Qué significa affirmative form? Es la forma afirmativa. La full form, la forma larga o la forma full. La short form, la forma contraída. Para la negative form, igual tenemos una full form y tenemos una short form. Y para la interrogative form, solamente tenemos una forma. No hay short form, solo es la full form nada más. No existe una contracción para la interrogación. De tal manera que cuando yo quiero afirmar algo, yo digo I am, yo le digo you are, yo le digo he is, she is, it is, we are, they are, this is y that is. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las estructuras. Por ejemplo, I am, digo yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. We are, ellos son, ellos están. Perdón, we are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. This is, estos están, están. That is, aquellos están, ellos están. Entonces ahí nosotros tenemos, cuando hablamos de full form, nosotros podemos ver que se encuentra separado lo que es el pronombre personal del auxiliar verbal. Por eso se llama full form, la forma larga. Mientras si nosotros queremos contraer este tipo de estructuras, mucho se utiliza en la comunicación informal, especialmente cuando hablamos, qué sé yo, a través de redes sociales, cuando estamos chateando con amigos, cuando también podemos observar en letras de canciones, en textos de telenovelas, en textos de películas, ahí nosotros podemos ver esta estructura que es la short form o la contracción. No podemos utilizar la short form cuando nosotros vamos a hacer redacciones de carácter formal, tales como oficios, escritos, solicitudes. Ahí no se puede utilizar ese tipo de contracciones. Tiene que ir la full form, tiene que ir la forma larga. De tal manera que obviamente la short form queda de la siguiente manera. I'm, you're, his, she's, it's, we're, they're. Para that y para this is no hay, pero para that is sí hay. Para that is es that's. De esa manera se contrae. Entonces ahí y obviamente el significado o la traducción para el español
no cambia, sigue siendo lo mismo. Simplemente, ¿qué es lo que pasa con la contracción? Se hace más dúctil el momento de desarrollar una conversación. En cuanto a la negative form, cuando nosotros queremos negar, la anterior recordemos que era afirmar. Digo, yo soy un estudiante, yo estoy en casa, yo estoy en clases. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy afirmando, ¿no es cierto? En cambio, con la negación, yo voy a negar, yo no estoy en clases, yo no soy doctor, yo no soy estudiante y así sucesivamente, todo lo que nosotros vayamos a negar. Y aquí, cuando hablamos de la full form, de la forma larga, acá ya se intercala o se suma el adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? Es el not. El not es el adverbio de negación, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. I am not. Tenemos tres estructuras. El pronombre, el auxiliar verbal y el adverbio de negación. Tenemos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, this is not y that is not. De tal manera que cuando nosotros queremos aplicar una contracción, por lo general, para la primera persona, que es I am, no existe contracción. Entonces, esta primera persona, cuando estoy hablando de mí mismo, se queda fuera de las contracciones. Y de ahí en adelante, a partir de la segunda persona del singular, tenemos you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't y that isn't. ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde surge aren't y de dónde surge isn't? Aren't surge de la unión o de la fusión del auxiliar verbal are más el adverbio de negación not. Entonces ya saben, se fusiona el verbo con el adverbio y da origen al aren't. Lo mismo sucede con is not. El verbo is se fusiona con el adverbio de negación not y da origen al isn't. De tal manera que una vez más queda you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't, that isn't. Y de esa manera nosotros podemos ver la short form, negative short form. Y cuando queremos hacer preguntas es facilito, ya sabemos cómo hacer. Simplemente se intercambia la posición en relación al verbo y al pronombre. De tal manera que cuando yo quiero hacer preguntas, primero va el verbo, los auxiliares verbales, am, are, is, y posteriormente va los subjects o pronombres personales. Y obviamente el signo de interrogación. De tal manera que quedaría am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this, is that. Y de esa manera nosotros podemos ver cómo nosotros podemos desarrollar preguntas, también cómo podemos construir preguntas. Entonces ahí nosotros hemos visto la affirmative form, full y short form, negative form, full y short form, y la interrogative form. Esas son las estructuras en las cuales se basa el presente simple del verbo to be. Ahí nosotros hemos visto completo cómo funciona el verbo to be. Como ustedes pudieron observar, hay una forma abreviada, que es la contracción que se usa al escribir el verbo to be y es necesario utilizar un apóstrofe para construirla. Por ejemplo, del I am sale I'm, del she is sale she's y así sucesivamente. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. Primero tiene que ir el sujeto o subject, que son los pronombres personales, luego el auxiliar verbal, el verb, y luego el objeto o complemento. Si necesitan hacer preguntas, simplemente hay que invertir la posición del sujeto con el verbo. Y en este caso, con el verbo to be va al principio de la oración y posteriormente va el subject o el sujeto. De tal manera que tenemos am I a student? Estoy preguntando, ¿soy un estudiante? Are we students? ¿Somos estudiantes? Is she clever? ¿Ella es lista? Estoy haciendo preguntas. Si ustedes pueden observar, en primer lugar se encuentran los auxiliares verbales y en segunda posición se encuentran justamente el sujeto o pronombre personal. Eso es todo. Y esto obviamente en función de estas questions, de estas preguntas, ustedes pueden responder de la siguiente manera. Cuando es yes, yo puedo decir yes, he is. O puedo decir yes, we are. Estoy afirmando.
Pero si yo quiero negar, digo no, he is not. O puedo decir con la contracción, he isn't. O puedo decir no, we are not, la long form. O puedo decir no, we aren't. Estoy con la contracción, estoy negando. Para construir una oración negativa, usa el adverbio not después del verbo y eso es todo. Siempre cuando ustedes van a negar algo, ustedes tienen que a poner después del verbo, tienen que poner el adverbio de negación, en este caso que es el not. Por ejemplo, I am not a student, no soy un estudiante. You are not a doctor, tú no eres doctor. She is not a teacher, ella no es una maestra, y así sucesivamente. En las oraciones negativas también se pueden usar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, de he is not se originaría he isn't, de they are not, they aren't, y así sucesivamente. Justo lo que nosotros vimos en el cuadro anterior en función de la forma negativa, tanto de, en este caso, de la short form, de la forma contraída. Entonces ahí nosotros podemos ver. Vamos un poco más a hablar sobre el verbo to be. El verbo to be significa en español, ya saben, tienen dos significados, ser o estar. Por ello, para su correcta comprensión, se debe entender el contexto de la oración en la que se va a emplear el verbo to be. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos. The correct form, I am engineer, yo soy ingeniero. Lo incorrecto, I am engineer, yo estoy ingeniero. Entonces recordemos que este verbo es ser o estar. Pero ¿cuál es la temática? Que muchas veces, obviamente, nosotros tenemos que ver el contexto de la oración. En este caso, yo digo, I am engineer, estoy hablando con una profesión. Cuando estoy hablando con una profesión, significa que yo soy. Pero si yo dijera, at home, por ejemplo, dice, estoy en mi casa, en mi hogar. Entonces ahí estaría correcto porque obviamente estoy diciendo que estoy obviamente en un lugar, soy o estoy. En este caso, si yo digo I am engineer y lo traduzco como yo estoy ingeniero, estaría incorrecto. La siguiente, la forma correcta dice I am tired, estoy cansado. La forma incorrecta sería I am tired, yo soy cansado, por ejemplo. No estaría mal traducir. Entonces ya saben, hay que tener mucho cuidado. Hay que fijarse en el contexto de la oración para saber en qué momento el verbo to be dice yo soy y en qué momento la oración con el verbo to be dice estoy. Entonces esa parte hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso nosotros ya vamos a seguir viendo cómo nosotros podemos identificar, obviamente, cómo podemos hacer en las siguientes clases. El verbo to be es irregular, lo que quiere decir que dependiendo del pronombre personal o sujeto que lo acompañe, se conjugará de diferentes maneras. Además de este verbo, también presenta variaciones en los tiempos verbales, en el presente, en el pasado y en el futuro. En el presente yo diría, es un poquito más extenso, un poquito más complicado, pues tiene tres auxiliares. El presente tiene am, are, is. El pasado ya es mucho más pequeño, solo tiene dos formas, el was y el were. Y el futuro es más sencillo, pues solo tiene will be. Y con los pronombres personales se conjugan todo una sola will be, nada más. Entonces son obviamente, los tiempos verbales en los cuales obviamente se conjuga presente, pasado y futuro. En cuanto a los tiempos simples del verbo to be, la conjugación del verbo to be para cada pronombre personal y con los tres tiempos simples sería de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se conjuga. Y tenemos aquí en este cuadro, tenemos el pronombre personal, el presente simple, el pasado simple y el futuro simple. Sumamente facilito. Ya saben, en el presente simple tienen tres estructuras. Am, are, is. Digo, por ejemplo, con I, que se traduce como yo. Entonces tenemos am, que dice yo soy, yo estoy. Con you, are, tú eres, tú estás. Con he, is, él es, él está. Con she, is, ella es, él está. Con it is, esto es, esto está. Ya saben que este it solo permite determinar cosas, animales y sustantivos incontables o abstractos. Entonces ahí utilizamos el it. Entonces, it is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are,
ustedes son, ustedes están, y they are, ellos son, ellos están. Esto con el presente simple. Vamos a darles un pequeño adelanto de lo que nosotros vamos a ver en las siguientes clases. Ahora con el pasado. Ya saben que en el pasado solo tiene dos formas, el was y el were. Si yo digo I was, yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, él estaba. It was, esto era, esto estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. Y they were, ellos eran, ellos estaban. Y de esa manera tenemos conjugado la forma del pasado. Y el futuro es mucho más fácil porque solamente va con una forma, que es el will be. I will be, yo seré, yo estaré. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, él estará. It will be, esto será, esto estará. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán. Y they will be, ellos serán, ellos estarán. Y hemos visto, hemos ido analizando, hemos dado un adelanto para que ustedes ya se vayan aplumando, vayan conociendo, obviamente, las formas de los tiempos verbales del verbo to be, en presente, pasado y futuro. Hemos visto cómo se van, cada uno de ellos siempre van a ir combinándose, conjugándose con los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. ¿Cómo crear oraciones con el verbo to be? Para crear oraciones con el verbo to be debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Primero tiene que tener un sujeto, que lo voy a poner de amarillo. Luego tiene que tener el verbo to be, cualquiera de ellos, pasado, presente o futuro. Y por último tiene que tener un complemento. Y estas son la estructura básica que tiene que tener una oración en el presente, pasado, futuro simple. Por ejemplo, I am a student. Otra vez más, yo soy estudiante. Es algo bien sencillo. Aquí tenemos a continuación ejemplos de oraciones. Vamos a ver las oraciones con el verbo to be. Se conjuga obviamente de la siguiente manera. En el presente simple. I am good student. Yo soy un buen estudiante. Aquí ya tengo con un adjetivo calificativo. I am good student. Yo soy un buen estudiante. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. Igual tengo, obviamente, con un adjetivo otra vez acá. He is your new teacher. Él es tu nuevo profesor. New igual tiene función de adjetivo. She is a nurse. Ella es una enfermera. Tenemos una profesión, nurse. Ella es una enfermera. She is a nurse. It is important to me. Esto es importante para mí. Es importante. La importancia es algo que no podemos ver. Es algo que no podemos percibir. Pero obviamente que nos afecta. Es un abstracto. It is important to me. Esto es importante para mí. Puede ser una oración, puede ser una noticia, puede ser algo. Obviamente que nosotros, obviamente, les afecte. We are family. Nosotros somos familia. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. Y por último, they are my brothers. Ellos son mis hermanos. Ahí por nosotros podemos ver oraciones con el presente simple. En cuanto al uso del verbo to be, el verbo to be pueden utilizarse de muchas formas en la vida cotidiana. Algunas de las más comunes son para referirse o describir a una persona o sus estados de ánimo, para iniciar horas o para indicar horas o fechas o para especificar la localización de algo. Para hablar de una persona usamos normalmente el verbo to be para referirnos a ciertos aspectos de una persona, como su nombre, su edad, su nacionalidad y su profesión. Por ejemplo, she is Natalia, ella es Natalia. He is a student, él es estudiante y así sucesivamente. También lo podemos utilizar para describir el estado de ánimo de alguien. Si una persona está contenta o triste, molesta o satisfecha, también empleamos el verbo to be. Por ejemplo, tenemos he is upset with you. Él está molesto contigo. La siguiente oración, they are happy with the results.
ellos están felices con los resultados, dice ahí. Entonces ahí estamos viendo también el estado de ánimo de las personas. La siguiente, obviamente, para describir características de algo de alguien. Cuando queremos especificar las características que identifican una persona, podemos recurrir al verbo to be. Así podemos referirnos a sus características físicas, si es alta, si es baja, si el color de sus ojos, el color de su piel, de su pelo, o espirituales, si es amable, responsable, o si es prudente o inteligente, entre otros. For example, aquí tenemos María is tall, her eye is black. María es alta, su cabello es negro. Lo estoy describiendo. Estoy utilizando is el verbo to be. Daniel is an intelligent and responsible boy. Daniel es un chico inteligente y responsable, le estoy indicando. Entonces igual estoy utilizando. La siguiente estructura dice que nos permite utilizar para indicar fechas u horas. Se emplea el verbo to be para apuntar las horas o fechas en que estamos o en que ocurrirá un evento. Por ejemplo, the meeting is at 3 o'clock. La reunión es a las 3 en punto. David's birthday will be March 23. El cumpleaños de David será el 23 de marzo. Y por último, para especificar una ubicación, también usamos el verbo to be cuando queremos indicar en qué lugar se encuentra algo o alguien. Por ejemplo, the glass of water is on the table. El vaso de agua está en la mesa. The park is next to the bar. El parque está al lado del bar. Y por último, I am in the library. Yo estoy en la biblioteca. Entonces ahí nosotros tenemos estas características comunes en cuanto al uso también del verbo to be. En esta clase hemos ido viendo todas estas estructuras un poco más amplias, los cuales les va a permitir tener una visión mucho más amplia de cómo utilizar el verbo to be en el presente simple. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase y nos estaremos mirando hasta el día de mañana en las siguientes clases. Señores y señores, un feliz descanso, muchas bendiciones y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Que descansen. Igualmente, Licen. Gracias, dice. Thank you, teacher, very much.